Y yo era muy sorprendido cuando veo los entrenos de Koeman, que eran muy poco tiempo, que sin intensidad, sin tácticas, sin ideas, sin a no preparar los partidos, que ahora he visto una preparación buena, muy buena, normal, que he hecho también en un club como la Juve, que hemos ganado todo. Se ve toda la diferencia. Creo que ahora los entrenos tienen mucha intensidad. El mister con el staff han sido muy claro con nosotros que este año se va a correr, este año se va a entrenar a tope, se va a 2000 a la hora en todos los entrenos porque necesitamos todos. Ellos que no juegan tienen siempre un entreno muy intenso, también el equipo todos los días son partidos en el entreno porque es mucha calidad, mucha intensidad y se entrena muy bien. Lo que acaban de escuchar básicamente son unas declaraciones de, pues bueno, de Miralem Pjanic, el cual ya no hay que recordar que ya no pertenece al Barcelona. Sin embargo, pues en una entrevista, por supuesto, por rueda de prensa, lo que sea, se le terminó preguntando sobre, pues bueno, su etapa en el Barcelona y terminó respondiendo algunas cosas sobre cómo cuando se lo preguntaron y terminó diciendo pues lo que acabamos de escuchar, que es básicamente que bueno, que con Koeman casi no entrenábamos y que habían entrenamientos cortos, entrenamientos sin intensidad y por supuesto sin un trabajo táctico, lo cual evidentemente es una cosa total absolutamente alarmante y sinceramente es un tema de escándalo. Bueno, hay que recordar que en este caso Pjanic es un jugador que llegó al Barcelona para la temporada 2021 y que por supuesto la 21-22 pues en este caso estuvo cedido, regresó, iba a quedarse, pero después se decidió que en este caso se le traspasara y por supuesto Pjanic, como lo digo, ya no pertenece al Barcelona, ya no tiene nada que ver con todo esto y no tiene la necesidad de, pues bueno, de básicamente hacer las declaraciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en este caso Pjanic por supuesto decide ser sincero y por supuesto contestar con la verdad, hablando básicamente de Koeman, que ya sabemos que muchas veces los jugadores tienen que cortarse para no crear polémicas o cosas por el estilo, y en este caso ha sido sincero. Yo como barcelonista y por supuesto en general Pjanic, sin tener ninguna necesidad de, pues bueno, de dañar su reputación, porque muchos le dirán que bueno, pues es que lo que pasa es que este está enojado porque Koeman nunca le puso a jugar o alguna cosa por el estilo. No. No, no, no. Y por supuesto también agradecer que, insisto, que siempre estuvo dispuesto a quedarse rebajándose el salario y todo. De una u otra forma, Pjanic, como lo digo, ha dado estas declaraciones y por supuesto que ha llamado mucho la atención, ¿no? Que en este caso un entrenador que, pues claro, es parte del Barcelona, pues casi no haya hecho un entrenamiento táctico o técnico. Sí me explico, y que tampoco la línea de trabajo pues fuese pues absolutamente vergonzosa, como ya lo está demostrando Pjanic, como lo dijo, cosa que no es realmente simplemente una declaración de Pjanic, es algo que incluso ya se intuía, podríamos decirlo, dentro del terreno de juego, porque hay que recordar que como en la temporada pasada 2021-2022 estuvo simplemente hasta la jornada, si más no recuerdo, estuvo simplemente hasta la jornada 12, que es básicamente cuando fallamos contra el Rayo Vallecano. Memphis falló un penal, el Kun Agüero termina anotando un gol y por supuesto no nos termina alcanzando, y después de eso pues ya Koeman automáticamente destituido. De una u otra forma estamos hablando de que Koeman estuvo por supuesto en el Barcelona esa temporada, podríamos decir temporada y mitad de la primera vuelta, es decir, ese año 5 meses, 4 meses, una cosa así, pero por supuesto que ya se intuía desde lo que veías en el terreno de juego de que el equipo jugaba sin intensidad. Su Barça pues tácticamente había una improvisación total, y que muchas veces si tú te fijabas en el gráfico de los partidos, pues lo que podías ver es, en lugar de pues una geometría como si generalmente este juego de posesión, se veía como si un bebé agarrara una crayola y rayara pues una hoja de papel. Eso es lo que tú veías en el Barça de Koeman, y que siempre se intentaba por los centros. Y por supuesto el trabajo de Koeman llegó al punto ya más escandaloso, en el punto en el que llegó a poner a Piqué y Araujo de nueves, a los centrales de nueves, en aquellos partidos donde ponía a Luke de Jong ya a calentar desde
la primera mitad para básicamente simplemente ponerle centros, aquellos partidos donde nos goleó el Bayern y el Benfica, porque pues bueno, es un entrenador que tácticamente no preparaba bien el equipo y que por supuesto terminábamos por supuesto ya no solo goleados, sino que dando una mala imagen. Y de una u otra forma, pues Ronald Koeman, yo lo había dicho aquí desde el primer video, que curiosamente es el primer video en este canal, que básicamente Ronald Koeman para mí es el peor entrenador de absolutamente toda la historia del Barcelona. Sí, pues bueno, nosotros siempre nos hemos caracterizado por muy buenos entrenadores, o por muchas veces tenía los mejores entrenadores del mundo. Digo, no hace falta ver simplemente lo que hemos ganado para pues darse cuenta de pues los maravillosos entrenadores que hemos tenido. Pero de una u otra forma, como digo, Koeman es el peor entrenador que yo he visto en el Barcelona. Incluso yo diría que incluso más que Valverde. Valverde yo soy de creer que es de los entrenadores que es el que pues tal vez destrozó más al Barça, tomando en cuenta dónde lo dejó Luis Enrique, pero eso sí, tomando en cuenta que a pesar de que pues lo destrozó más, Koeman es el peor entrenador que he visto en el Barça, porque Koeman realmente pues llegó después de la injusta destitución de Quique Setién, pero ¿qué es lo que sucede? Que Koeman es fichaje de Bartomeu, y que podemos decir que ya desde su llegada estuvo bastante dudoso, porque si mal no recuerdo, creo que era un periodista llamado Xavier Torras, que es el que comentó que Santi Noya, un periodista del Mundo Deportivo, que tenía muy buena relación con Bartomeu, sospechosamente, y lo digo sospechosamente nada más para hacerme el interesante, que un periodista del Mundo Deportivo pues que se llamaba Santi Noya, sigue estando ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que pues por alguna extraña razón tenía el número de Bartomeu, le marcó y le sugirió el fichaje de Koeman. Y pues bueno, básicamente haciendo de director deportivo, y pues Bartomeu pues por X o Y cuestión decidió ficharlo y ahí está. Entonces ya desde entonces estábamos mal. Pero también no hacía falta realmente pues hacer un análisis demasiado profundo para darte cuenta que posiblemente Koeman no iba a ser el entrenador ideal para el Barça. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tú lo que podías ver de Koeman pues era un entrenador claramente que para mí tenía muchos déficits. Primero que todo, que para mí no cumple con los principales requisitos, ¿no? Que en este caso es tener nuestro modelo de juego. Para mí no cumple con esos requisitos, y por supuesto sus equipos en este caso el Everton, su Ajax y su selección holandesa siempre se han visto caracterizados de ser equipos que no dominan los partidos, que no dominan los rivales, y que siempre hay una preparación dudosa. ¿Sí me explico? Koeman en realidad pues había sido un entrenador que pues bueno, llegó al Barça y apenas ni siquiera le bastó una primera vuelta para darnos cuenta de pues su desastroso trabajo que estaba haciendo realmente. Y claro, estamos hablando de un entrenador que claramente para mí nunca tuvo que llegar al Barça, porque insisto, para mí es un mal entrenador, pero pues bueno, Bartomeu aún así le fichó por X o Y cuestión. Y pues bueno, el asunto con todo esto es que ya vimos qué es lo que sucedió aquí básicamente con Ronald Koeman, ¿no? En este caso, Koeman no cumple, como lo digo, ni el estilo de juego que nosotros requerimos, y por supuesto su línea de trabajo, y en ese sentido yo creo que es el peor de todos también, que ya no solo es que no sepa desarrollar nuestra propuesta, sino que directamente es el entrenador con la peor línea de trabajo, ¿sí? Porque siguió básicamente con lo mismo que con Valverde, es decir que siguió, ¿no? Básicamente con el tema de los días libres, entrenamientos cortos, preparación física dudosas y normas de conducta, cosa que se destapó cuando llegó Xavi, ¿no? Que apenas llegar puso normas de conducta. ¿Qué otra cosa? Pues puso básicamente el orden en el vestuario, y al saber que al poner orden pues se destapó, ¿no? Básicamente la verdad y lo que era, que pues bueno, tal cual que con Ronald Koeman no tenía pues básicamente un orden en el vestuario. Y por supuesto esto es bastante complicado y bastante indignante, como lo digo, pues para lo que es un entrenador del Barça. De una u otra forma estamos hablando de que, insisto, Koeman no cumple
pues estos requisitos y por X o Y cuestión hizo un trabajo aquí espantoso. Pero para mí el trabajo de Koeman no solo se traduce en malo simplemente por un trabajo de tú decir que tácticamente el equipo no estaba bien preparado, físicamente tampoco, anímicamente tampoco y psicológicamente tampoco. Para mí realmente el trabajo de Koeman llega a ser, digamos, malo, no solo por eso, sino para mí el trabajo de Koeman es malo por, pues bueno, también por ya no solo la mala línea de trabajo, sino que pues también por la manera en que trataba a los jugadores, ¿no? Siempre los desprecios a Riqui Puig, que en este caso pues tal vez no ponerle a jugar estaría justificado, ¿no? Con esto de que es un jugador que tiene muchos problemas de indisciplina y ya estando tan joven terminó la MLS, la Liga del Retiro. Pero pues bueno, de una u otra forma estamos hablando de que no solo a él, sino que también testificado, pues Collado incluso tuvo planes de retirarse, estando creo que en el Barça B o básicamente apenas iniciando carrera. ¿Qué es lo que pasó? Que pensó en retirarse y Laporta tuvo que llamar para tranquilizarlo. ¿Qué otra cosa? Mingueza también había dicho que se siente, bueno, que básicamente no se sentía apoyado y pues bueno, llegó incluso al límite, ¿no? Cuando Koeman lo humilló aquella vez donde lo mete desde el banquillo y por supuesto después lo termina sacando para, pues bueno, por todo, porque no, la culpa no era del jugador, sino que era de Koeman porque él no le había dicho que tenía que jugar de lateral y no de central. O al revés, pero el chiste es que no le dijo su posición. Que otro, incluso Memphis había dicho que también aquellas declaraciones que las comentamos aquí, que ya trabajan más en serio y con más intensidad y más orden. Pues hay infinidad de testimonios, Pjanic, Mingueza, Memphis Depay, hay muchísimos testigos y por supuesto pues esto lo que hace ver es básicamente el pésimo trabajo de Koeman por una parte, porque como lo digo, Koeman, insisto, no tenía pues básicamente ningún buen trabajo en ninguno de los sentidos. Y esto, por supuesto, lo que da a entender es que, por ende, la destitución no solo es que haya sido correcta, sino que para mí incluso la destitución se hizo muy tarde. Se hizo muy tarde y ya no solo es que fuese tarde, sino que lo de Koeman realmente ha llegado muchas veces en lo, no sé cómo decirlo, indignante o como se pueda decir por el hecho de que muchas veces incluso llegamos a comentar aquí las declaraciones de Koeman post salida del Barça, ¿sí? Que muchas veces comentaba que, pues bueno, a él también le hubieran gustado los fichajes de Aubameyang, de Memphis, de Ferran Torres y tal. Cosa que ahí acertó Laporta, ¿no? Al guardarse las palancas y no dárselas a Koeman, porque claro, este señor gastando el dinero de esta manera, sin proyecto, nos iba a reventar. Sí, ya bastante es una jugada bastante riesgosa, pues vender tu patrimonio y básicamente hacer todo esto para, pues básicamente para cubrirle las necesidades al entrenador, ¿sí me explico? Y bueno, ya teniendo proyectos algo arriesgado, pero sin tener todavía más, es un suicidio directamente. El trabajo de Koeman, como digo, no solo es que rocen lo indignante por eso, sino que siempre las declaraciones que dio post salida, que básicamente también había dicho aquello de que, pues bueno, se sentía indignado, ¿no? Porque pues sintió que Laporta se quería deshacer de mí, que lo utilizó como escudo, que pues incluso nunca se sintió apoyado, que porque era un fichaje de Bartomeu, que faltaba ese apoyo desde arriba y tal. Pero pues bueno, es básicamente lo que Koeman es resumidamente en su etapa en el Barça, una etapa en cuanto a línea de trabajo pésima, física, táctica, anímica, psicológicamente muy malo. ¿Qué otra cosa? Pues en cuanto a modelo pésimo, todavía peor. Es un entrenador que incluso llegó a unas instancias muy dudosas. Un entrenador que hizo un pésimo trabajo en el Barça y que, insisto, se veía caracterizado siempre a sus equipos, porque muchas veces, como por ejemplo en esa rueda post partido contra el Benfica, terminó diciendo aquello que, pues bueno, era todavía en modo, pues básicamente, pues justificando sus planteamientos defensivos, que básicamente es por qué meter un tercer central, y era básicamente que él reconoció que no dominaban los partidos de la mejor manera, les daban mucha llegada y por eso metían un tercer central, cosa que ya de ahí pues ya de ahí te tienes que dar cuenta simplemente con eso, que pues entonces el trabajo táctico es malo, porque no son errores de que tú digas que tenemos malos centrales, sí que eran Piqué, Araujo y Eric García. El problema realmente es que no son errores de que los jugadores sean malos o errores
muy, muy fortuitos, o no sé cómo decirlos. Son errores de que el equipo está mal trabajado y que por supuesto tu sistema defensivo es malo. ¿Por qué? Porque tienes jugadores que son buenos para lanzar una presión alta y tú los utilizas para defender. Si me explico, para el marcaje, y por supuesto porque te dan mucha llegada, porque no dominan los partidos, y por ende siempre las situaciones en las que los centrales quedan retratados es porque directamente pues como digo, siempre las ocasiones debido a que no dominan los partidos te llegan a bocajarro, y siempre van a ser situaciones muy complicadas para los centrales, porque al no tener todos un guión táctico no saben qué hacer. Me quedo, salto a presionar, marco, le doy tiempo y espacio, lo voy a anticipar, le hago la cobertura a me quedo aquí, ¿qué hago? Y mientras piensas en todo eso, pues básicamente quedas penalizado. Si me explico, en el fútbol pues quedas penalizado muy fácilmente, muy rápido, porque tienes que pensar demasiado rápido y por supuesto. Entonces, mientras todo esto pasaba, que fue fichado por un periodista, que es fichaje de Bartomeu, que la preparación física era vergonzosa, que hacía esto de modo desprecio, que creo que propiamente también Pjanic dijo aquello, que básicamente a los suplentes no les iba a ver entrenar, en modo de desprecio, que a Mingueza pues ya vimos cómo lo humilló, a Collado le quitó las ganas de jugar fútbol, ¿qué otra cosa? Incluso tanto desprecio y por supuesto tantas cosas por el estilo, podría decir que es negligencia laboral, porque pues eso no es lo que tiene que hacer un entrenador, y siempre excusándose con el tema de... Siempre excusándose con lo mismo, ¿no? Que básicamente es que ya no se puede jugar así, que el Barça no es el de hace 8 años y cosas por el estilo. Entonces estamos hablando de que tristemente Koeman, esto resumidamente, muy resumidamente, es el trabajo de Ronald Koeman. Si me explico, que no tenía su Barça era una cosa espantosa y futbolísticamente hablando era un equipo, insisto, sin preparación, sin intensidad, sin actitud, y que por supuesto no dominaba los partidos, y era un equipo que bueno, era muy malo. Insisto, esto que está diciendo Pjanic de que con Koeman casi no entrenábamos es demasiado evidente, porque insisto, cuando tú ves que en la jornada 12 tienes aproximadamente entre 10 y 12 lesionados, y que por supuesto cada partido te sale de a 2 o 3 lesionados, como en Vigo por ejemplo, o el partido donde el Kun Agüero sufrió el problema de la arritmia, ya tristemente fue su último partido y tal. Tú te das cuenta que entonces cuando te están saliendo los lesionados de 3 en 3 y de 2 en 2, oye, pues yo no sé, pero la preparación física algo dudosa de ser, y más cuando, insisto, estás viendo que el equipo no juega con intensidad. Entonces, por una parte eso, sí, que básicamente lo único que hace es destapar lo que pues ni siquiera era un secreto a voces, porque realmente ya todos lo sabíamos, y bastaba, insisto, con ver un poco aquel Barça para darse cuenta de todo lo que está diciendo Pjanic. Eso por una parte. Sí, yo pues en parte no sé por qué lo reficharon en la selección holandesa teniendo a Van Gaal, que bueno, yo entiendo que Van Gaal ya no va a estar después del Mundial, pero pues tomando en cuenta esta reputación de no entrenar y pues hacer todo esto, yo creo que se me hace aún así surrealista que algún club esté interesado en ficharle, pero pues bueno, allá ellos, cada quien con su cada cual. El asunto aquí es que hasta aquí donde estaba Koeman, pero ahora quiero pasar a la parte donde pues básicamente hablamos de que principalmente durante la jornada 12, bueno, hasta la jornada 12, desde la primera jornada hasta la 12, que es donde empezamos a estar mal, mientras nosotros estábamos así con no sé cuántos lesionados, sin trabajo táctico, sacando a los jugadores un 10% nada más, metiendo a los delanteros, a los centrales de 9, con muchos lesionados, despreciando a los jugadores, no entrenando de la manera correcta, sin intensidad, sin trabajo táctico, poniendo excusas todo el tiempo, desprotegiendo a sus jugadores, incluso atacándoles, despreciando la plantilla y todo, absolutamente toda la gente, en este caso antibarcelonista, es decir, el madridismo, no todos por supuesto, pero sí la mayoría, y por supuesto desde prensa como El Chiringuito, Marca, Diario AS, prensa española, siempre te comentaban que el equipo ya no daba para más. Si me explico, siempre te decían que el equipo ya no daba para más. Te decían que el equipo ya no daba para más cuando, insisto, teníamos básicamente un verdadero plantillón no muy diferente al de ahorita. Teníamos a Dembélé, teníamos a Ansu Fati, eso sí lesionado, teníamos a Pedri, a Gavi, a Busquets, a Nico, seguíamos teniendo a Piqué, Araujo, Jordi Alba, sí, Tercero, o sea, la base es la misma.
pero ¿qué estamos hablando? De que aún así, pese a todo esto, pues pasamos de tener la misma base, simplemente uno que otro fichaje, ahora pues básicamente estar con la presión de aquello que comentamos que dijo Pedrerol, que básicamente era de me pones a mí, incluso yo te gano la liga, así en modo que ensalzando ahora la plantilla para plantar así el terreno y cuando Xavi pierda o no gane algún título, cosecharlo sembrado y decir, ves, nosotros dijimos y dejamos en claro que el Barça tenía una gran plantilla, entonces es un fracaso y de esta manera sembrar el terreno, pues alabando demasiado la plantilla, valorándola muy bien, para hacer ver y vender como un fracaso si Xavi no termina ganando nada, solo que insisto es ilógico porque es la misma plantilla que la de antes. Entonces Koeman básicamente con todo esto teníamos aproximadamente con una plantilla muy similar, sí, y también dijéramos bueno esta temporada no, pero justo cuando se va Koeman llega Xavi, entonces contaban básicamente esta temporada 21-22 con la misma plantilla. Entonces me estamos hablando de que en general, y por supuesto también propiamente Xavi lo comentó, que muchos jugadores no conocen lo que es el juego de posición. Es cosa que ni conceptos como el tercer hombre y ni el hombre libre, cosa que en un equipo como el Barça que tiene este modelo de juego por historia, pues es demasiado escandaloso, ¿no? Y es bastante raro. Pero el asunto aquí es que por X o Y cuestión, los jugadores no conocían el modelo de juego. Y por supuesto también el asunto es que claro, Koeman y Xavi contaron básicamente con la misma plantilla durante la 21-22 y siempre trataron de venderte pues en general, todos en Twitter, en YouTube, en Facebook, en la prensa, todos, absolutamente todos con Koeman con el equipo noveno en liga y cuarto en el grupo de Champions, el peor junto con el Malmo, te vendían pues directamente que la plantilla ya no daba para más, que la plantilla era una basura, que ya no teníamos para más y por supuesto llega un entrenador y nos mete entre los primeros 4, nos deja segundos calificando no solo a la Champions sino que a la Supercopa de España y por supuesto pues sacando un mejor rendimiento de Piqué y de Araujo, sacando mejor rendimiento de absolutamente todos, con ese periodo marzo-abril donde empezamos a meter de 4 en 4, ganándole al Madrid en el Bernabéu y por supuesto al Atlético, al Napoli, incluso goleando al Villarreal, eso sí por más efectividad, goleando al Atlético, goleando básicamente absolutamente a medio mundo y por supuesto haciendo un trabajo todavía mejor. Entonces estamos hablando de que el equipo con Koeman era pésimo y por supuesto siempre te lo protegían. Y todavía Koeman salió en aquella rueda de prensa pues a decir hola mis amigos de la prensa en modo comparándose con Van Gaal, cuando Van Gaal es el entrenador más perseguido que yo he visto en mi vida, incluso todavía más que Luis Aragonés. Pero bueno, de eso hablaré otro día. Entonces de una u otra forma estamos hablando de que Koeman tristemente... Era un entrenador que se victimizaba todo el tiempo y que se sentía desprotegido y se comparaba con Van Gaal, pero era el entrenador más protegido de absolutamente todos. ¿Se me explicó? Incluso yo diría que más que Valverde, era un entrenador protegidísimo, porque claro, como en este caso la prensa tiene ciertos intereses de colores blancos, podríamos decirlo así, ¿qué es lo que sucede? Pues que claro, como Koeman está haciendo pues un mal trabajo en el Barça y que por supuesto a nosotros nos importa que el Barça vaya mal porque es el máximo rival de cierto equipo, pues entonces lo vamos a defender y lo vamos a proteger al máximo para que esté ahí todo el tiempo posible, que por supuesto pues claro, los destruye, que por supuesto nos dejen todo en alfombra roja. Entonces estamos hablando de que esto básicamente es que el modus operandi como funciona, básicamente para que no se confíen de lo que escuchen en tele, en radio, vean en Twitter y en internet, en televisión, y que por supuesto toda la gente te defendía así a Koeman y de verdad te estaban convenciendo que la plantilla ya no daba para más, y muchos culés incluso creyéndoselo y repitiéndolo, que la plantilla no daba para más, con Memphis, con Dembélé, con Ansu Fati, con Pedri, con Gavi, con Busquets, con Piqué, Araujo, Jordi Alba, Ter Stegen, un plantillón, pues básicamente te leías el equipo noveno en Liga y cuarto en Champions, o tercero, no sé. Entonces de una u otra forma pues siempre te lo vendían así y claro, había defensores de Koeman y llega Xavi con la misma plantilla, hace un trabajo infinitamente mejor. Entonces de una u otra forma el trabajo de aquí de Koeman es espantoso y por supuesto no hay que olvidarlo para no volverlo a repetir, y que por supuesto por otra parte
Pues claro, no solo tengamos esto en claro, sino también para entender cómo funcionan los medios y por supuesto la gente que no es del Barça, es decir, no sé, pues madridismo o antibarcelonistas, que en general no les caiga bien el Barça y que por supuesto por todo esto pues quieran ver al Barça perder y por supuesto para tener en claro que este ejemplo que definen lo que es malo para el Barça porque quieren que al Barça le vaya mal. ¿Sí me explico? Entonces para agarrar este ejemplo y todavía digamos que destacar este ejemplo de lo que ha dicho Pjanic sobre la etapa de Koeman para, insisto, destacarlo y que toda la gente y la mayoría de los barcelonistas se den cuenta de pues de quién es esta gente que por qué dice lo que dice. Sí, ejemplo es lo que hizo Koeman, que con el equipo noveno en Liga y cuarto en Champions o tercero, te lo defendían y te decían que la plantilla ya no daba para más. Cosa que evidentemente llegó Xavi y demostró que por obviedad era total y absolutamente falso. ¿Sí me explico? Entonces era, insisto, destacar esto para, insisto, destacar lo malo que ha sido Koeman y no volver a repetir pues casos como el de este señor y básicamente, insisto, para destacar el modus operandi y darnos cuenta, insisto, de que hay que tener cuidado con lo que se ve en la televisión, se escucha en la radio y que por supuesto se lee en internet y básicamente de qué gente, por qué dice lo que dice y por qué hace lo que hace. Pero bueno, insisto, este video no es para atacar a Koeman o una cosa así, es simplemente para comentar el tema del modus operandi y por supuesto el mal trabajo de Koeman. Y esto no es personal contra Koeman. Si Koeman hubiera hecho un gran trabajo aquí, sería el primero en retractarme, en quitarme el sombrero, decir que equivocado estaba y por supuesto ponerme de pie y aplaudir. Pero como no fue, pues bueno, incluso se tardó en sacarlo. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal en Mi Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.